popular mito en nuestro departamento Arauco establece de que hace muchos años, hace aproximadamente más de 400 años, el rey Carlos III de España envió a sus soldados españoles una orden para que traten, digamos, de en toda América talar y destruir a todos los olivos, porque la producción de aceitunas estaba superando a España. Entonces, en nuestro pueblo de Imogasta, en La Rioja, hubo una mujer, según esta leyenda, que se llamaba Expectación de la Fuente de Ávila, que fue la que salvó cuando los españoles vinieron con una batea, lo cubrió a esa plantita tapándolo y así pasó desapercibida. Entonces los soldados españoles no pudieron encontrarlo. Hay otras versiones también que dicen, en el mito popular, ¿no?, de que los españoles no habrían talado, sino habrían quemado a los olivos, porque si tenemos en cuenta que uno, si llega a talar un olivo, al cabo de un tiempo vuelven a crecer sus brotes. Con respecto a Doña Expectación de la Fuente de Ávila, no hay una coincidencia cronológica que avale que ella pudo haberlo salvado al olivo si este hecho ocurrió. Una de las cosas que nos da la pauta para decir esto es que Doña Expectación falleció en el año 1920. Si nosotros tomamos como referencia la fecha de 1780, que es la época en la que gobernó Carlos III de España, y la época en la que supuestamente se habría llevado a cabo esta tala, estaríamos diciendo que Doña Expectación murió de casi aproximadamente 200 años. Hay un cartel al pie del olivo que dice que el introductor del olivo y fundador de la olivicultura en nuestro pueblo es Pedro de Alvarado. Nosotros en la investigación descubrimos de que jamás estuvo en estas tierras, o en las tierras del Tucumán, como antes pertenecíamos, ¿no?, a la gobernación del Tucumán. Pedro de Alvarado fue mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México. Fue quien, digamos, causó la Noche Triste mexicana, y con lo cual obviamente murieron una gran cantidad de aborígenes, ¿no? Y finalmente muere en una villa cerca de México, ¿no? O sea que Pedro de Alvarado jamás llegó a la Argentina, jamás llegó a menos a estas tierras. Hay un error, digamos, que está en ese cartel, y nunca nos pudieron dar un dato certero de quién fue el autor de esos datos. Quien estaba como intendente en aquella época nos dijo de que esos datos los habían traído desde Cultura de La Rioja, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que a partir del siglo XVI, que es año 1500, 1555, 58, cuando empiezan a ingresar, si tomamos como base eso, el español cuando va en búsqueda de un lugar de asentamiento para fundar una ciudad, lleva consigo a la gente, los animales y las plantas. Entonces, si vamos a tomar como referencia eso, podríamos decir que para 1780, cuando supuestamente Doña Expectación habría salvado al olivo, hablamos de que lo había tapado con una batea. Y es algo que es medio dudoso, porque si nosotros, volviendo y reiterando, el siglo XVI, ¿sí?, cuando comienzan a entrar los españoles hasta 1780, ha pasado un lapso de más de 100 años. Entonces el olivo ya tiene que haber sido grande, ¿no? Un olivo grande para tapar con una batea. Ahí estaríamos diciendo también de
menos aún doña Expectación pudo haberlo salvado con una batea. Si es que ella lo salvó, con una batea no fue, porque la batea es para tapar algo muy pequeño y el olivo para ese entonces no era una planta chiquita. Nosotros, por otro lado, creemos que el introductor del olivo en nuestro departamento de Arauco es Cristóbal de Contreras. ¿Por qué? Porque hay una carta escrita en 1607 por el fundador de Londres, en cercanías de Pomar, ¿no? Que dice esta carta quién es el primer poblador, el primer encomendero de estas tierras. Y quién va a ser este poblador, primer poblador español o encomendero, quien tenía a cargo los indios para trabajar esta tierra, es un tal Cristóbal de Contreras. Entonces nosotros creemos y calculamos que si en 1607 Cristóbal de Contreras se convierte en el primer poblador español teniendo indios para trabajar estas tierras en este lugar, es quien de a poco empezó a trasladar árboles desde Castilla, desde España. Porque España no podría haber competido con... No éramos competencia, sino éramos parte del imperio español. Para la época también la aceituna no producía, o sea, teníamos olivares, pero con una o dos aceitunas. O sea, lo que producía más en esta zona era la vid. Lo que se fabricaba con la aceituna para aquella época era el aceite de oliva, así que menos aún podríamos hablar de una competencia productiva del olivo para esa época. La producción del olivo en el departamento se va a dar recién en 1930. De 1930 en adelante se va a lograr que los olivos produzcan gracias a la polinización cruzada que la va a implementar Cornelio Sánchez Oviedo en el departamento. Antes de 1930 los olivos no producían, eran aceitunas, nosotros teníamos el tamaño y la variedad Arauco, pero no teníamos cantidad. Con la polinización cruzada a partir de 1930, el olivo va a empezar a producir cantidad de aceituna, ¿no? Y obviamente el tamaño que nosotros teníamos, que de hecho ya era grande, va a crecer un poquito más. Bueno, nosotros cuando comenzamos a investigar acerca de esta historia del olivo, comenzamos a ver que de a poco se iba tejiendo esta historia, ¿no? Y que, bueno, a este gran rompecabezas le faltaban algunas piezas importantes para terminar de comprender cómo habían sido los hechos históricos, ¿no? Entonces teníamos la prueba oral por parte de los familiares que nos decían que doña Expectación no había salvado el olivo, que había muerto en 1920, pero para todo historiador, para todo investigador hace falta las pruebas contundentes, los documentos, ¿no? Para poder comprobar un hecho. Entonces también nos habían pasado el dato los mismos familiares de que doña Expectación era de la costa, pero nosotros empezamos investigando acá en Aymogasta, ¿no? Donde ella había vivido. Entonces fuimos a revisar los documentos de la iglesia en Aymogasta, ¿no? Donde accedimos a las actas de bautismo, de defunción, actas de matrimonios, donde buscamos a esta mujer para tener ese dato. No la pudimos encontrar. Después fuimos por todo lo que es la costa, en Aminga, porque nos habían dicho también de que era de Aminga, no la pudimos encontrar allí, hasta que finalmente llegamos a Anillaco, a la capilla de Anillaco. Y habíamos buscado por algo más de 2 horas, casi 3 horas, buscando en los libros con una lupa para poder entender bien la letra escrita, ¿no? con tinta y pluma por parte del sacerdote de la época. Tengamos en cuenta que son documentos del siglo XVIII. Y
bueno, Valeria, mi compañera, ya tenía que irse, teníamos que volver porque ya era casi el mediodía. El sacerdote también tenía que cerrar ya el escritorio donde estábamos. Entonces algo me decía que debíamos seguir buscando en esos libros porque algo seguro que íbamos a encontrar. Vamos sin nada concreto, entonces es difícil entrar a hojear libros, entrar a buscar, y cada vez que no encontrás es como que vas perdiendo la esperanza de encontrar, ¿viste? En ese momento sí, o sea, es un poco cansador, es agotador estar buscando y bueno, prácticamente casi cuando ya nos queríamos venir o cuando me quería venir o cuando quería abandonar esa lucha, bueno, Sergio tuvo la oportunidad o tuvo la suerte de encontrar el acta de bautismo del hijo de Doña Expectación, que es Simón Ávila. Así fue que después de esas más de 2 horas largas buscando, encontré en un acta de bautismo donde Doña Expectación en 1869 estaba bautizando a su primer hijo con su marido, ¿no? Allí dice que bautizaban a Juan Simón Ávila, que era hijo justamente de Doña Expectación, y el padre, ¿no? Que también tenía el mismo nombre del hijo. Y esto fue el dar, ¿no? Casi prácticamente como buscar una aguja en un pajar, pero finalmente tuvimos esa suerte, esa intuición de poder llegar a encontrar algo. Encontramos ese documento y con ese documento creemos también que con total seguridad Doña Expectación nos sirve para comprobar que Doña Expectación vivió y murió en un año, en una época distinta a la cual dice la teoría, o el mito mejor dicho, de que fue la tala de olivo. No hay coincidencia cronológica. Eso es lo importante de haber encontrado ese documento, ese bautismo. Luego de haber terminado con nuestra investigación en la reconstrucción histórica del olivo, de la historia del olivo, hemos llegado a la conclusión final de que no hay documentación escrita que nos permita saber de que esa tala existió en realidad, ordenada por el rey Carlos III en 1780. En base a esto se ha generado una gran cantidad de mitos y de leyendas, pero más allá de eso, el olivo no deja de ser importante en la historia de nuestro departamento, ya que es la base de la economía de todo nuestro pueblo, ya que la gran cantidad de familias en nuestro departamento subsiste hasta nuestros días de esta maravillosa planta.